A veces basta un solo almuerzo para abrir los ojos y entender lo que has permitido durante demasiados años. Un domingo cualquiera puede convertirse en el día en que finalmente dejas de callar. Me llamo Laura Herrera y esta es la historia de cómo, después de 15 años de aguantar en silencio, decidí recuperar mi voz y mi dignidad. Esa mañana de abril desperté con una opresión en el estómago que ya se había vuelto parte del ritual. No era por la comida ni por el vino que sabía que habría en la mesa. Era por ella, por Clara Belmonte, mi suegra, la madre de Tomás. Desde el inicio de mi matrimonio, los almuerzos de domingo en su casa se sentían como una prueba silenciosa de resistencia emocional. Vivíamos en Valparaíso, en un departamento modesto pero acogedor, ubicado cerca del puerto. Esa mañana, el sol entraba oblicuamente por las cortinas, iluminando los planos del nuevo museo que diseñaba junto a mi equipo. Soy arquitecta y lo que había logrado profesionalmente no era poco, pero para Clara eso nunca fue suficiente. Tomás, como siempre, ya estaba listo desde temprano. Camisa planchada, cabello bien peinado, perfume discreto. A sus 46 años, conservaba el atractivo que me había fascinado cuando nos conocimos en la universidad, pero cada vez que estábamos cerca de su madre, él cambiaba, se encogía, como si regresara a la adolescencia. «¿Vamos? Ya sabes cómo se pone mamá si no llegamos a la hora», me dijo él, sin siquiera mirarme. Yo asentí en silencio mientras bebía mi café. En mi cabeza, repasaba todo lo que ya sabía que ocurriría. Los comentarios pasivo-agresivos, las comparaciones con la perfecta Camila, la esposa del hermano mayor de Tomás, y por supuesto, las punzadas sobre mi aparente incapacidad para ser madre. Habíamos intentado durante años tener hijos, sin éxito, y aunque el dolor era nuestro, Clara lo convertía en arma. Siempre encontraba la manera de recordarme que no le había dado nietos, como si fuera una elección o, peor aún, un defecto que debía corregir. La casa de Clara era una construcción colonial antigua, ubicada en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Sus columnas altas, sus vitrales y sus pisos de madera crujiente hablaban de una época pasada que ella se esforzaba por mantener viva, no porque la amara, sino porque le daba poder. Al llegar, nos recibió Miriam, la empleada de toda la vida. Su mirada tenía ese matiz de compasión que solo se ve en quienes han presenciado demasiadas escenas sin poder intervenir. La señora Clara los espera en el comedor. Ya llegaron Mauricio y Camila con los niños. Respiré hondo. Mauricio, el hermano mayor de Tomás, era abogado y el favorito de Clara. Camila, su esposa, era el epítome de la nuera ideal, sumisa, devota del hogar y madre de 3 hijos que Clara adoraba como trofeos vivientes. Entramos al comedor. Clara estaba sentada en su lugar habitual, en la cabecera de la mesa, con su vestido de lino blanco y su collar de perlas. Parecía una estatua sagrada, intocable e implacable. «Por fin aparecen», dijo sin levantar la vista del periódico. Pensé que habían decidido no venir. Tomás se acercó a besarla en la mejilla. Yo simplemente me quedé de pie, esperando un saludo que nunca llegó. Me escaneó con la mirada y soltó. «Laura, ese vestido no te favorece. A tu edad deberías elegir algo más discreto». Tenía puesto un vestido azul oscuro, sobrio, elegante. Pero para Clara cualquier cosa que yo hiciera era incorrecta por defecto. Durante el almuerzo intenté mantener la conversación en terreno neutral. Comenté sobre el museo, el equipo, los avances del proyecto. Clara apenas reaccionó, aunque no tardó en lanzar su primer ataque disfrazado de comentario casual. Camila me contó que Matías, su hijo mayor, fue aceptado en un programa de intercambio en Berlín. Imagínate, con apenas 16 años. Qué orgullo tener nietos tan brillantes. No era una felicitación para su nieto, era un misil dirigido directamente a mí. Camila tiene muy claras sus prioridades, continuó. Siempre ha sabido que su lugar está en su casa, con su familia. No entiendo a estas mujeres que viven obsesionadas con sus carreras, olvidando lo verdaderamente importante. Tomás no dijo una palabra. Siguió comiendo como si no escuchara nada.
Camila esbozó una sonrisa sutil. Clara tenía razón. Ella sabía muy bien cuál era su rol en ese teatro. Pero ese domingo algo dentro de mí cambió. Una fuerza que no sabía que tenía comenzó a tomar forma. No podía seguir aceptando más humillaciones. No podía seguir viviendo con la complicidad del silencio de mi esposo y la crueldad pasiva de su familia. Y en ese preciso instante supe que algo iba a pasar, que era hora de hablar, que era hora de hacer temblar las columnas de aquella casa que tanto me juzgaba. En ese instante, mientras Clara se pavoneaba con sus palabras y Tomás hundía la mirada en el plato, sentí que se me desgarraba algo por dentro. No era rabia solamente, era una mezcla de vergüenza, impotencia y un hartazgo acumulado por años. Años en los que me tragué cada comentario como si fuera un deber matrimonial, en los que intenté ser lo suficientemente buena para alguien que jamás tendría intención de aceptarme. Tomé mi servilleta, la doblé con calma y la dejé sobre la mesa. Me levanté con una tranquilidad que sorprendió a todos. Las miradas se posaron en mí, confundidas. Clara frunció el ceño con ese gesto de superioridad que solía usar cuando pensaba que me había vencido. Pero no era derrota lo que me movía, era claridad. Con voz firme empecé a hablar. Dije que tenía algo importante que compartir. Tomás intentó interrumpirme, pero esta vez no le di espacio. Dije lo que nunca antes me había atrevido a decir, que durante los últimos 5 años yo había estado pagando la hipoteca de aquella casa en la que me humillaban domingo tras domingo. Miriam, la empleada, se detuvo en seco junto a la puerta. Clara palideció. Mauricio dejó caer los cubiertos. Camila se tensó como una cuerda estirada al límite. Expliqué que Tomás había perdido su trabajo hacía años y que, para evitar que su madre lo despreciara, habíamos mantenido las apariencias. Cada día salía fingiendo ir a una oficina, mientras caminaba sin rumbo o se sentaba en el parque, derrotado por la culpa y el miedo. Dije que gracias a mi trabajo, Clara seguía viviendo en esa casa colonial que tanto amaba, que los niños iban al colegio privado que ella tanto alardeaba, que incluso los gastos médicos de Mauricio cuando enfermó del corazón habían sido pagados en secreto por mí, con mis ingresos, con mis noches de desvelo, con mis 70 horas de trabajo semanales. Fue como arrojar una bomba de verdad en medio de una familia construida sobre mentiras, roles heredados y conveniencias. Mauricio bajó la cabeza, no negó nada. Su silencio era una confirmación tan potente como cualquier palabra. Dije que ese almuerzo sería el último que financiaría, que a partir del mes siguiente, Clara tendría que hacerse cargo de su propia hipoteca, que los gastos del colegio de los niños dejarían de ser cubiertos por mí, que si tanto despreciaban lo que hacía, entonces ya no tendrían derecho a beneficiarse de ello. Camila se puso de pie furiosa, pero no me inmuté. Le dije que si tanto valoraban la educación de sus hijos, podían buscar la manera de pagarla ellos mismos, que ser madre también implicaba aprender a sostener lo que dices valorar. La cara de Clara pasó del desprecio al desconcierto, del desconcierto a la desesperación. Por primera vez en su vida, estaba siendo confrontada no con palabras hirientes, sino con consecuencias reales. Tomás se mostró paralizado, derrotado, impotente. Por un momento pensé que finalmente se pondría de pie para apoyarme, pero no, siguió callado. Ese silencio fue la confirmación final de todo lo que ya sabía, pero no quería admitir. Yo había pasado años luchando sola, mientras fingíamos ser una familia. Antes de marcharme me dirigí a Miriam. Le informé que su salario del próximo mes ya había sido transferido, pero que a partir de ahí debía coordinarlo directamente con Clara. Ella asintió con una pequeña sonrisa. Después de tantos años de presenciar injusticias, ese momento parecía una justicia poética que la vida finalmente le regalaba. Crucé la puerta principal sin mirar atrás. Por primera vez en 15 años lo hice con la cabeza en alto, sin sentir que me dejaba a mí misma atrás. Los días que siguieron a aquel almuerzo fueron como un terremoto silencioso.
Cada réplica sacudía los cimientos de una familia que siempre había fingido estabilidad. Lo supe incluso antes de que comenzaran las llamadas desesperadas, las súplicas indirectas, los reproches disfrazados de preocupación. Pero yo me sentía libre. Por primera vez en mucho tiempo, el domingo siguiente no me desperté con el nudo en el estómago. Desayuné sola, en paz, sin vestirme con cuidado para evitar críticas, sin ensayar respuestas diplomáticas. Era como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que había llevado durante años sin darme cuenta. Tomás se fue quedando en silencio. Ya no sabía cómo hablarme, ni siquiera cómo mirarme. Era como si mi acto de rebelión le hubiera arrancado el espejo donde se contemplaba como esposo honorable. Él sabía la verdad, pero nunca había tenido el valor de enfrentarla, mucho menos de defenderla. Una semana después apareció en mi oficina. Estaba demacrado, con el rostro surcado por el insomnio. Me dijo que su madre estaba al borde del colapso, que Mauricio había tenido que vender su auto, que los niños habían sido retirados del colegio privado. Me habló como si todo fuera mi culpa. Yo solo lo escuché, con calma. Le recordé que durante 5 años vivieron todos de mi trabajo sin jamás agradecerlo, y que si ahora estaban sufriendo, era porque construyeron su bienestar sobre la negación de lo que valgo. Me pidió comprensión. Yo le respondí que la comprensión no podía seguir siendo sinónimo de resignación. Le dije que si quería recuperar algo de lo que habíamos sido, tendría que demostrarlo. No con promesas, no con palabras bonitas, sino con hechos reales. Que enfrentara a su madre, que pusiera límites, que dijera en voz alta que el respeto hacia mí no era negociable, que si no podía hacerlo, entonces no merecía seguir compartiendo su vida conmigo. Tomás no respondió. Se fue sin mirar atrás. Pasaron 3 meses. Clara perdió la casa. El banco la ejecutó. Mauricio se ahogaba en deudas que ya no podía ocultar. Camila, por primera vez en su vida, tuvo que buscar un trabajo de medio tiempo para colaborar con los gastos. Y entonces llegó la llamada. Era Clara. Su voz era irreconocible, temblorosa, apagada, casi humana. Me pidió hablar. Dijo que se había equivocado, que no sabía, que ahora entendía. Escuché cada palabra con el corazón firme. No me dejé arrastrar por la compasión que tantas veces me había cegado en el pasado. Pero sí sentí que era hora de demostrar que fuerza no es lo mismo que crueldad. Le ofrecí ayudarla una última vez. Le propuse pagarle 6 meses de alquiler en un departamento modesto, con la condición de que buscara un modo de mantenerse sola. Le advertí que si una sola vez volvía a faltarme al respeto, desaparecería de su vida para siempre. Ella aceptó. Ya no tenía opción. Pero por primera vez, su voz no era arrogante, ni orgullosa, ni venenosa. Era la voz de alguien que había sido confrontado por la vida misma. Miriam, la antigua empleada, se convirtió en mi asistente. Le ofrecí un puesto estable en mi estudio y para mi sorpresa, floreció. La mujer silenciosa que recogía platos cada domingo ahora lideraba reuniones y capacitaba a otras mujeres en situación vulnerable. Verla transformarse fue uno de los regalos más inesperados de todo lo que ocurrió. Y yo crecí. Mi carrera despegó como nunca. Mi estudio fue contratado para diseñar un centro comunitario para mujeres que, como yo, habían vivido años callando, temiendo, tratando de complacer. El proyecto se convirtió en mi legado. Y justo cuando pensaba que todo quedaba atrás, Tomás regresó. No con flores ni con disculpas rápidas, sino con los ojos vacíos, el alma rota. Me dijo que su mundo se había venido abajo, que su familia estaba destruida. Me pidió volver, me pidió una oportunidad. Le respondí que aún podía haber espacio para el perdón, pero solo si por fin se atrevía a convertirse en el hombre que prometió ser. Tomás volvió a mi vida de manera intermitente. Me escribió, me llamó, apareció frente a mi oficina en más de una ocasión. Decía estar cambiando, decía que iba a terapia, que había comenzado a entender lo que nunca quiso ver. Yo lo observaba con distancia. No era crueldad,
era protección. No por temor a él, sino por respeto a mí misma. No podía permitir que todo lo aprendido se evaporara solo porque alguien tenía remordimientos. Los cambios reales no ocurren en la urgencia del arrepentimiento, sino en la constancia del esfuerzo. Pasaron meses antes de que lo invitara a sentarse conmigo a conversar sin reproches. Lo escuché hablar sobre su madre, sobre cómo al fin había podido decirle todo lo que había callado durante años. Me contó que la había confrontado, que le había dicho que si quería tener algún lugar en su vida, tendría que aprender a respetar a quien él elegía amar. Clara, contra todo pronóstico, lo escuchó. No fue fácil. Hubo lágrimas, culpas, silencios incómodos. Pero esa conversación fue el primer paso hacia una nueva relación. Una en la que el miedo ya no era el idioma común. A su manera, Clara también cambió. Siguió trabajando medio tiempo en una pequeña boutique del centro. Descubrió, quizá por primera vez en su vida, la dignidad de ganarse lo propio. Y cuando un día me llamó para pedirme ayuda con una charla en un centro comunitario sobre el valor del respeto familiar, supe que algo profundo realmente había ocurrido en ella. Camila comenzó a trabajar como maestra en una escuela pública. Al principio lo hizo por necesidad, pero pronto descubrió que tenía talento y vocación. Su vida cambió, se hizo más humana, menos altiva. Nuestra relación pasó de la competencia silenciosa a una cordialidad genuina. Incluso compartimos cafés. A veces reíamos de todo lo que habíamos callado durante tantos años. Mauricio logró estabilizar sus finanzas, aprendiendo a vivir con menos, pero con más paz. Los niños también cambiaron. Matías, el mayor, decidió estudiar trabajo social. Me dijo una vez que todo lo que había vivido con su familia le enseñó que lo importante no es cuán perfecta se ve una familia desde fuera, sino cuán sinceramente se apoya desde dentro. Y yo, Laura, florecí en todas las formas posibles. Mi estudio de arquitectura creció y se convirtió en uno de los más respetados de la región. Abrimos una sede del centro comunitario que había diseñado un espacio para mujeres en crisis, mujeres que necesitaban no solo ayuda legal o psicológica, sino también una voz que les dijera, no estás sola. Miriam dirigía ese centro. Verla caminar con paso firme, con su agenda en mano, defendiendo con pasión los derechos de las mujeres que antes eran invisibles, era uno de los triunfos más hermosos de mi vida. 2 años después de aquella confrontación en la casa de Clara, Tomás y yo renovamos nuestros votos. Esta vez no hubo promesas vacías ni silencios cobardes. Esta vez él prometió defenderme, no solo amarme. Y esta vez Clara asistió. Se sentó en la segunda fila, junto a los nietos, con un ramo de flores en las manos y lágrimas silenciosas en los ojos. Al terminar la ceremonia, se acercó a mí con humildad. Me dijo que gracias a mi valentía, su familia no se había derrumbado por completo, que, sin saberlo, le había salvado la vida, que yo había sido más madre para sus hijos de lo que ella misma supo ser. Nos abrazamos. No fue un abrazo de reconciliación fácil, fue uno cargado de historia, de errores, de verdades que al fin habían sido dichas. Desde entonces los almuerzos de domingo volvieron, pero nunca más fueron campos de batalla. Se transformaron en espacios de conversación real, de gratitud, de respeto, y cada domingo uno de nosotros compartía en voz alta algo por lo que se sentía agradecido. Esa fue mi única condición, que el agradecimiento fuera parte de la mesa. Hoy tengo 52 años. Sigo caminando por las calles del puerto con la cabeza en alto. La mujer que era hace una década, silenciosa, resignada, buscando aprobación en miradas ajenas, quedó atrás. Esa mujer tuvo que desaparecer para que yo pudiera convertirme en quien soy. Mi historia se convirtió en inspiración para muchas otras mujeres. Algunas me escriben, otras me visitan en el centro comunitario. Todas tienen algo en común. Sobrevivieron a años de silencios, a humillaciones sutiles, a familias que confundieron amor con control. Y todas encontraron, de alguna forma, su propia voz, porque al final eso es lo que importa.
que no mendigues respeto, que no confundas paciencia con debilidad y que recuerdes que a veces lo más amoroso que puedes hacer por una familia rota es obligarla a reconstruirse